Bienvenidos a nuestro estudio de la parasha de esta semana que se llama Yitro o Jetro, que se encuentra en Éxodo 18:1 al capítulo 20, verso 23 en el Tanaj y verso 26 en las otras Biblias. De nuevo se llama Yitro o Jetro. Y tenemos mucho que hablar esta noche ya que es un capítulo, una porción muy importante. Primeramente porque tenemos el precedente al Sanedrín y número 2 tenemos la revelación de la Torá en el monte Sinaí que el Padre le da al pueblo de Israel. Pero vamos a comenzar con la bendición de esta noche que dice: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu amin benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Como les decía, la porción se llama Yitro o Jetro, Éxodo 18:1 al 20:23 en el Tanaj o 20:26 en las otras Biblias. Y le había comentado que en esta porción tenemos el precedente del Sanedrín y la revelación de la Torá en el monte Sinaí. Pero antes quiero dialogar un poquito sobre por qué esta porción se llama Yitro, porque habíamos leído que Yitro es sacerdote de Madián, es príncipe y sacerdote del pueblo de Madián, dando a entender que es un sacerdote pagano, o sea que no es un sacerdote de descendencia de Aarón. Sin embargo, esta porción se llama Yitro, que lleva su nombre. Y de todas las porciones en la Torá, que son divididas en 52 para el año completo, hay 6 que llevan nombres propios o nombres personales. Tenemos a Noah o Noé en Génesis 6:9. Luego tenemos Hayei Sara o la vida de Sara en Génesis 23:1. Luego tenemos esta porción Yitro, Éxodo 18:1. Luego tenemos a Koraj en Números 16:1. Tenemos a Balak en Números 22:2. Y por último tenemos a Pinjas, Números 25:10. Entonces, ¿por qué esta porción lleva el nombre de Yitro? Como había dicho, sabemos que es un sacerdote principal pagano de Madián. Es interesante que el Talmud y varios Midrashim dicen al respecto de Yitro. Dicen que Yitro fue consejero de Faraón conjuntamente con Bilam. Recuerden que Bilam es el profeta falso que le habla a la burrita. Así que tenemos a Yitro, a Bilam y a Job como consejeros de Faraón. Y cuando Faraón consultó para ver qué hacer con el pueblo de Israel, ya que se estaba multiplicando demasiado, se estaba convirtiendo en un pueblo grande, Bilam aconseja que tiren los recién nacidos al río. Y a esto Faraón les pareció tremenda idea y la aceptó. Al Yitro escuchar semejante cosa, él consideró que era muy cruel y renuncia a su posición de consejero a Faraón. Y lógico, esto hace que Faraón se enoje y él tiene que huir. Y huye al pueblo de Madián. Y estando en Madián, eventualmente se convierte en sacerdote y príncipe de Madián. Es interesante que dice que Job mantuvo silencio en todo este asunto y que por eso le ocurre lo que le ocurre a Job cuando leemos de su vida, toda la tragedia que ocurrió en su vida por no hablar a favor del pueblo de Israel, sino que se mantuvo callado. Recuerden que esto es en base a lo que está en el Talmud y varios Midrashim. Una vez, como dije, se establece, se convierte en sumo sacerdote y príncipe de Madián. La tradición da a entender que después de todo esto,
después de haber sido un sacerdote dedicado a la idolatría, reconoce que Hashem es el único Dios verdadero y que hace teshuva, se arrepiente y se dedica a servir a Hashem. Y la tradición dice que hasta él mismo se circuncidó. Lógico, no todos en la tradición judía están de acuerdo con ese aspecto, pero la mayoría piensan así. Y que al oír de los milagros que ocurren en Egipto a favor del pueblo de Israel, comienza a caminar y visita a Moisés conjuntamente con su hija Zipora, y sus nietos van a visitar a Moisés. Y de ahí pues entonces es que comienza la porción hablando de Yitro. Entonces por eso dan a entender, ya que se convirtió, que dejó su idolatría, que reconoce a Hashem, lleva el nombre de Yitro esta porción, y además el consejo que le da a Moshe con respecto al sistema judicial que en el futuro eventualmente se convierte en el Sanedrín. Así que vamos a dar lectura comenzando el capítulo 18, verso 1. Y dice: oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Elohim a Moshe y a Israel, su pueblo que había sacado el Eterno a Israel de Egipto. Tomó Yitro, suegro de Moshe, a Zipora, mujer de Moshe, después que Moshe la había enviado, da a entender que ella regresó del desierto a quedarse con su papá. Verso 13, a sus dos hijos, que el nombre de uno era Gershom, porque dijo: peregrino fui en tierra extranjera. Y el nombre del otro era Eliezer, porque el Elohim de mi padre estuvo en mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Vino Yitro, suegro de Moshe, y los hijos y la mujer de Moshe, a donde estaba Moshe, al desierto, donde él acampaba allí, frente al monte de Elohim. Recordemos la importancia de este monte, porque no tan solo es el monte Sinaí donde el pueblo recibe la Torá, sino que en términos de la cosmovisión de este tiempo, entendían que las montañas representaban montañas cósmicas, montañas en el sentido de que eran el punto conector o el portal entre los dioses y los hombres. Por lo tanto, esta montaña tiene esa importancia en ese sentido, y ellos entienden el concepto de por qué Hashem los lleva hacia una montaña o hacia un monte. De nuevo, hay muchas especulaciones de dónde queda exactamente el monte Sinaí, y se han leído algunas referencias. Unos dicen que queda en la península del Sinaí, otros dicen que queda en Arabia Saudita, que para mí es lo más lógico, porque sabemos que estando Moisés con su suegro, él está cuidando de las ovejas y las lleva a un lugar en Madián, que sabemos que ahí es donde Hashem se le revela en la zarza ardiente, y Hashem le dice: aquí regresarás con el pueblo y aquí me van a adorar. Por lo tanto, si él está en Madián cuidando las ovejas de su suegro, y un poquito más afuera de Madián, de las afueras de Madián, Hashem se le presenta y le dice: aquí vas a volver. Da a entender que es lo que el antiguo Madián era, que hoy día sería parte de Arabia Saudita. Pero de nuevo son especulaciones, y hay algunos que dicen que hay una montaña en Arabia Saudita que está alrededor, tienen una cerca, le han puesto una cerca y no permiten a nadie entrar, y tienen guardianes y todo, porque la gente de ahí entiende que ese es el monte Sinaí, porque el tope, la cima, está quemada, y dan a entender que ese es el lugar, pero de nuevo no hay seguridad, pero se cree que puede ser ahí. Entonces, y dijo a Moshe, verso 6, yo soy tu suegro Yitro, que vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Entonces salió Moshe al encuentro de su suegro, se postró, lo besó, se preguntaron uno al otro por su paz y entraron a la tienda. O sea,
Moshe le muestra honor a su suegro. Recuerden que vivió allá mucho tiempo y fue tratado como un hijo. Además es su suegro y es mayor, una persona mayor, y él muestra honor postrándose, dándole la bienvenida. Refirió Moshe a su suegro todo lo que había hecho el Eterno al faraón y a Egipto por causa de Israel y todas las tribulaciones que habían encontrado en el camino y que los salvó el Eterno. Se alegró Yitro por todo el bien que había hecho el Eterno a Israel, pues lo había salvado de manos de Egipto. Y dijo Yitro, bendito sea el Eterno que salvó a ustedes de manos de Egipto y de manos del faraón, salvando al pueblo de estar debajo de la mano de Egipto. Ahora sé que solo es grande el Eterno sobre todos los ídolos, porque la misma cosa que premeditaron les ocurrió a ellos. De nuevo, recordando que si él era parte del consejo de Faraón, él escuchó cuando les dijo, tiren los niños al río para que se ahoguen. Y por eso él dice aquí, porque lo mismo que premeditaron les ocurrió a ellos, porque entonces ellos son los que quedan ahogados en el mar de los juncos. Y dice, tomó para ofrendar Yitro, suegro de Moshe, holocausto y sacrificios. Aquí sacrificios dan a entender que son ofrendas de Shelamim, para Elohim, y vinieron Aarón y todos los ancianos de Israel para comer pan con el suegro de Moshe delante de Elohim. Se están haciendo ofrendas de agradecimiento y ya a este punto sabemos que dan a entender la tradición de que Yitro se ha convertido al entendimiento de que Hashem es el único Elohim y a servirle. Verso 13. Porque también, disculpen, cuando leemos en Deuteronomio, habla de que, y aquí un poquito más adelante, cuando dicen que se quede, él dice que no, que se regresa a su nación, a su pueblo. Y la tradición dice que él regresa a su pueblo para convertir a la gente de Madián a que reconozcan a Hashem, el Elohim de Israel, como el único y verdadero Elohim y se alejen de las idolatrías. Verso 13. Sucedió al día siguiente que se sentó Moshe para juzgar al pueblo y estuvo parado el pueblo frente a Moshe desde la mañana hasta la noche. Vio el suegro de Moshe todo lo que él hacía al pueblo y dijo, ¿qué es esta cosa que tú le haces al pueblo? ¿Por qué motivo tú te sientas solo mientras todo el pueblo está parado frente a ti desde la mañana hasta la noche? Y contestó Moshe a su suegro, porque viene a mí el pueblo a consultar la Torá, la ley de Elohim. Cuando ellos tienen un pleito, este viene delante de mí, entonces juzgo entre un hombre y su compañero y les hago saber las leyes de Elohim y sus enseñanzas. Recordemos que Hashem ha estado dando la Torá desde Adán, en pedacito, enseñando, hablando de justicia, de rectitud, de cómo tratar a las personas, de qué hacer, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, o sea, que han estado hasta ese momento. Y recuerden que cuando ellos comienzan a pelear sobre las aguas que estaban amargas, que comienzan a quejarse, ahí también Hashem le da una serie de mandamientos. Pero nada queda tan oficial como cuando lo hace en el monte Sinaí. Verso 17. Entonces dijo el suegro de Moshe a él, no está bien lo que tú haces. Habrás de agotarte, tanto tú como este pueblo que está contigo, porque es demasiado pesado para ti este asunto. No podrás hacerlo tú solo. Ahora oye mi voz, te aconsejaré. Recuerde que él había sido consejero de Faraón, o sea que él sabe cómo aconsejar a los demás. Por lo tanto, le dice, te aconsejaré y que esté Elohim contigo. Tú serás para el pueblo intermediario delante de Elohim y tú expondrás sus cuestiones delante de Elohim. Los advertirás sobre las leyes y las enseñanzas y les harás saber el camino por el cual se conducirán y la forma en que procederán. Además, tú observarás de entre todo el pueblo hombres virtuosos, temerosos de Elohim, hombres de confianza que repudian el soborno, y los nombrarás jefes de millares, jefes de centenas,
jefes de 50 y jefes de decenas, y juzgarán al pueblo en todo momento. Entonces será que todo asunto importante lo traerán a ti, mientras que todo asunto menor lo juzgarán ellos. Así aliviarás de sobre ti y ellos cargarán contigo. Si harás esta cosa, si te la ordena Elohim, entonces podrás mantenerte y también todo este pueblo a su lugar llegará con paz. O sea que él le da un consejo, pero él dice, si Hashem está de acuerdo, pues entonces hazlo así. Y resulta que lo que está proponiendo Yitro es lo siguiente: el sistema judicial propuesto por la Torá era diferente a la del antiguo Medio Oriente. Lo que está proponiendo Yitro es algo diferente que nunca se había visto en el antiguo Medio Oriente, en el sentido de que la Torá separa los poderes entre las distintas ramas de gobierno, asegurando que nadie, incluyendo el rey, estuviera por encima de la ley. Contrario a Faraón. Faraón, recuerden que él no tan solo era el rey, él se creía un dios y él estaba por encima de todos los demás. Y los reyes en este tiempo eran los que supuestamente llevaban a cabo la justicia y las leyes de los dioses, pero recuerden que los dioses de ellos realmente no son dioses, ni se comunican, ni dicen lo que es justo y lo que no es justo. Ellos son cosas de su imaginación, por lo tanto el faraón o el rey cualquiera podía proponer lo que fuera y nadie podía decir nada. Dice, en otra sociedad de todo el poder judicial caía sobre el monarca, apoyando así el control del imperio. Faraón como señor de Maat, recuerden que habíamos hablado de Maat la vez pasada, que es la diosa que representa verdad, justicia, orden cósmico, tenía autoridad suprema del sistema judicial. Era visto como la fuente misma de justicia, con un rol cósmico de implementar la voluntad de los poderes divinos sobre la tierra. Yitro propone un sistema de jerarquía de 4 magistrados, de 10, de 50, de 100 y de 1000, y la Corte Suprema, que es la que preside Moisés. Moshe se sujeta a la autoridad de la Torá o de la ley y no está por encima. El pueblo puede elegir sus jueces, más adelante eligen sus jueces y eso se encuentra en Deuteronomio 16, 18. O sea que lo que está proponiendo es algo completamente diferente, desconocido en este tiempo, dando a entender que nadie está por encima de la Torá, que nadie está, ni siquiera los reyes mismos. Ellos estaban sujetos a la ley de Hashem. Por lo tanto, cuando dice de 10, 50, o sea, lo está dividiendo en grupos. Sabemos que el Sanedrín eventualmente consistía de jueces en los pueblos que atendían situaciones locales y luego, si eso no se podía resolver, pasaba a lo que llaman el Sanedrín más pequeño, que se encontraba en el área del templo, y ahí iban, y si no podían resolver a ese nivel, entonces pasaban al Sanedrín grande, que era el que estaba situado en el Ishkar Hagazit, que era donde los jueces, incluyendo sacerdotes, levitas, incluyendo un presidente o nazí, discutían los casos que no podían haber sido, que no fueron resueltos en las otras cortes. Es como la Corte Suprema. Y finalmente decidían lo que fuera al respecto de lo que estaba en pleito o lo que se traía a la corte. Y el nazí, siendo el presidente o la persona con más experiencia, decidía cuando había empate o cuando no podían llegar a una conclusión. Y eso era el Sanedrín grande o el Sanedrín Gadol, el que estaba situado dentro de las cámaras alrededor del templo. Y otra cosa es que esto muestra cómo Hashem quería proponer que hubiera un pueblo justo, un pueblo que lo representara a él en justicia y rectitud.
Verso 24, regresando aquí a Éxodo, dice, oyó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Eligió Moshe hombres virtuosos de entre todo Israel y los puso como jefes sobre el pueblo, jefes de millares, jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de decenas. Y juzgaron al pueblo en todo momento. El asunto difícil lo traían a Moshe y todo asunto menor ellos lo juzgaban. Envió a Moshe a su suegro y se fue a su tierra. De nuevo, la tradición dice que regresó a convertir a los demás. Capítulo 19. Dice, en el mes tercero, que conforma el calendario hebreo, desde Pesaj hasta este momento de que ocurrió el primer Pesaj, viene siendo el mes de Sivan. El mes de Sivan, que también cuando esto ocurre, la tradición dice que era Shavuot, el día que se entrega la Torá es Shavuot. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel frente al monte. Moshe subió al monte delante de Elohim y lo llamó el Eterno desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y referirás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que hice a Egipto, que he alzado a ustedes como sobre las alas de las águilas y los trajes hacia mí. Aunque aquí mencionan águilas, realmente se cree que no era un águila, sino que era más bien un ave de alas grandes. Y tenemos que entender que en Egipto también existía algo similar, que era la diosa Nekhbet, que era la que protegía, que también tenía alas grandes y servía de protección. Por lo tanto, cuando Hashem utiliza este simbolismo, ellos entienden que es una protección, que era Hashem quien lo estaba protegiendo desde que salieron de Egipto a llegar al monte hacia él, porque el propósito era traerlos a él. Y dice en el verso 5, y ahora si habrán de oír mi voz, cuidarán mi pacto, entonces serán para mí por tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí el término es segula, segula. Y segula refiere a un estatus en el cual es una posesión exclusiva del rey. Recuerden que Hashem, rey soberano, Israel viene siendo su posesión exclusiva, un tesoro para él, que es privado, que de eso nadie puede meter la mano ahí porque le pertenece a él. Es una posesión atesorada. Y significa aprecio de parte de Hashem basado en el cumplimiento de los términos del pacto y la relación que ellos tienen con Hashem. Recuerden que el propósito de pacto entre lo más primordial es establecer una relación. Y en este caso vamos a ver que el tipo de pacto que se formula es muy parecido a pactos que se hacían en el antiguo Medio Oriente, que le llamaban pacto de sucerín y vasallo, o pacto entre un soberano y vasallo, y tiene una fórmula específica que ya mismo les digo. ¿Okay? Y dice, verso 6, entonces ustedes serán para mí mi reinado de Coanim y nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Vino Moshe, llamó a los ancianos del pueblo y puso delante de ellos todas estas palabras que le había ordenado el Eterno. Recuerden que es un reino de sacerdotes, reino completo todo como reino sacerdote en el sentido de que van a servir como intermediarios, que van a servir como las personas que van a hablar, a honrar, a proclamar a Hashem como rey soberano, presentarlo a las demás naciones, no en función como los sacerdotes de Aarón. O sea, cuando más adelante se le da el sacerdocio a Aarón, eso es muy específico y es muy de ellos. Eso es una parte. Aquí está hablando el pueblo completo, el reino completo, en términos de función y rol, pero no exactamente como la función de Aarón, que es específica para Aarón y sus descendientes. No podemos mezclar las dos cosas.
y mucho menos el concepto de sacerdocio de Melquisedec. Eso no existe. Eso no existe y mi amado amigo y maestro Rico tiene videos al respecto muy buenos donde él explica. Así que si están todavía con la idea de que son sacerdotes conforme al orden de Melquisedec, eso no es así. Así que estudien y prepárense bien porque no está hablando de eso. Y nación santa, somos santos como nación, nadie es santo individualmente, el único que es santo es el Padre Elohim. Aún el mismo Yeshua dijo, no me llames bueno, el único que es bueno y santo es Hashem. Así que la santidad es nosotros como nación, por eso la importancia de congregarnos, por eso la importancia de ser un pueblo unido, porque es juntos que existe la kedusha, que existe la santidad en medio nuestro. Y sabemos que en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro repite lo mismo. Pedro repite lo mismo. Y Segula, como dije, es un tesoro especial. Y lo dice la Torá en varias ocasiones. Es un estatus que Hashem nos está dando porque cumplimos su pacto. Al cumplir, Él nos eleva a un estatus de una posesión, un tesoro exclusivo, único, que le pertenece a Él, que nadie ahí puede meter la mano. Y eso lo vemos en varios sitios. Por ejemplo, Deuteronomio 7, versos 6 al 8. Deuteronomio 14, verso 2. Deuteronomio 26, verso 18. En el Salmo 135, verso 4. En Malaquías, capítulo 3, verso 17. Ahí menciona que somos segula, que somos un tesoro especial. Tiene que ver con estatus. Verso 8. Contestó todo el pueblo junto y dijeron, todo lo que ha hablado el Eterno haremos. O sea, todavía no han escuchado todos los mandamientos y aquí ellos están diciendo, todo lo que ha hablado el Eterno haremos. O sea, ellos aceptaron sin conocer todavía. Llevó Moshe las palabras del pueblo al Eterno. Dijo el Eterno a Moshe, he aquí yo vendré a ti con una nube espesa, para que oiga el pueblo cuando hable contigo, así también en ti confiarán para siempre. Entonces refirió Moshe las palabras del pueblo al Eterno. Dijo el Eterno a Moshe, anda hacia el pueblo para que se consagren hoy y mañana y laven sus vestidos. Aquí está hablando de pureza ritual. ¿Por qué? Porque van a estar ante la presencia de Hashem. Recuerden que en el momento que Hashem baja a la cima del monte, todo ese lugar, todo ese espacio se convierte en un espacio sagrado. Y cuando hay espacio sagrado, existen restricciones de acceso legales, que solamente las personas que tienen autoridad para entrar a un área específica son los que tienen acceso, y en base a restricciones. No todo el mundo va a subir a la cima, no todo el mundo va a subir al monte, no todo el mundo puede tocar el monte. O sea, hay restricciones porque va a depender del grado de santidad. Por eso el templo y el recinto del templo está dividido en áreas de santidad. Ejemplo, el atrio de las mujeres tiene una santidad, pero es menos la santidad ahí que el atrio de los israelitas. Recuerden que en el templo uno va subiendo hasta que se llega al santuario como tal. Mientras más alto, o sea que la geografía, la localización te deja saber que mientras más uno entra al santuario, va elevándose, por lo tanto la santidad, el grado de santidad va elevándose. De igual manera en el monte, donde está la gente, viene siendo como el atrio de las mujeres. En el lugar que van a subir los sacerdotes, los levitas y los ancianos, viene siendo lo que es el lugar del atrio de los israelitas. Y donde sube Moshe a la cima, viene siendo el santuario, que el santuario es donde está localizado el lugar santo, el lugar santísimo. Una vez Moshe entra a la nube como tal, ya está entrando
simbólicamente al lugar santísimo. Todos son grados de santidad. Y porque son grados de santidad de menor a mayor, hay restricciones de acceso legales, restricciones legales. No todo el mundo puede entrar. Y eso es algo que tenemos que entender, porque ya aquí este es el prototipo de lo que va a ser el Mishkan y lo que va a ser el templo en términos de santidad, que son conceptos que necesitamos conocer para poder entender. Por lo tanto, les dice, conságrense hoy y mañana y laven sus vestidos, pureza ritual, y que estén preparados para el día tercero. Recuerden que la vez pasada habíamos hablado que el día tercero significa en términos generales que va a haber un cambio de estatus. ¿Ok? Va a haber un cambio de estatus y aquí ellos van a pasar de un estado ritual impuro a uno de pureza para poder presentarse a Hashem. Porque en el día tercero bajará el Eterno a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Fijarás límites, restricciones legales de acceso al pueblo en derredor diciendo, cuídense de subir al monte o no tocar su extremo. Todo el que toque el monte habrá de morir. Y sabemos que era así también en el Mishkan cuando esté levantado y luego en el templo. Por eso está lo que se llama el Soreg. El Soreg, la cerca que está alrededor del complejo del templo como tal. Ahí solamente podían pasar israelitas, varones circuncidados y mujeres israelitas. No podía pasar ningún gentil y tampoco un hombre que no estuviera circuncidado. O sea, ese es el límite. Hay un límite porque tiene que ver con grados de santidad. Fijará límites al pueblo alrededor diciendo, cuídense de subir al monte o de tocar su extremo. Todo el que toque el monte habrá de morir. Por eso habían levitas guardianes y estos levitas guardianes no estaban ahí de lindito, ellos estaban armados porque aquel que pasaba sin tener acceso, como decimos, frito ley, no tocará a él ni una mano porque será lapidado o será precipitado. Tanto si fuese una bestia o un hombre, no vivirá. Cuando se prolongue el toque del cuerno, aquí el cuerno es Yovel. Yovel, que Yovel antes era utilizado como un término para referirse al cuerno de un carnero, pero también sabemos que se refiere a el jubileo. Yovel tiene que ver con jubileo, tiene que ver con liberación. Y recuerden que el propósito del pueblo llegar hasta el monte y recibir la Torá es para una liberación. Ellos ya podrán subir al monte. Bajó Moshe del monte al pueblo, consagró al pueblo y se lavaron sus ropas. Y dijo al pueblo, estén preparados para dentro de 3 días. No se acerquen a sus esposas. ¿Por qué no se pueden acercar a sus esposas? Porque recuerden que tener relaciones íntimas conllevaba a impureza ritual. No pecado, impureza ritual. Y la impureza ritual es con respecto al acercamiento a Elohim en su espacio sagrado. Para entrar a los espacios sagrados hay que estar puro ritualmente. Por lo tanto, no podían tener intimidad. Sucedió en el tercer día, cuando fue el amanecer, que hubo sonidos, relámpagos, una nube espesa sobre el monte y aquí dice sonido de cuerno, pero en el hebreo dice voz del chofar. Voz del chofar muy fuerte. Tuvo miedo todo el pueblo que estaba en el campamento. Sacó Moshe al pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon al pie del monte. El monte Sinaí estaba humeando completamente porque había bajado sobre él el Eterno en fuego. Recuerden que estos son manifestaciones visibles de un Elohim invisible. Él no se deja ver como tal, pero sí deja saber y deja ver que Él está presente y hace uso de estos fenómenos naturales que ellos podían relacionarlo porque existía en el antiguo Medio Oriente, ustedes saben que se habla de Baal.
Y Baal era considerado el dios de las tormentas y estaba relacionado con relámpagos, con lluvia, con nubes, pero el propósito era traer lluvia, pero sabemos aquí que el propósito de Hashem no es traer lluvia en lo físico, sino la lluvia de bendición de la Torá. Por lo tanto, y temblaba todo el monte mucho. Perdón, subía su humo como el humo de un horno y temblaba todo el monte mucho. Y eso a mí me recuerda el humo como un horno, como cuando Hashem está haciendo pacto con Abraham, que Abraham se duerme y pasa una antorcha de fuego alrededor. Verso 19. La voz del shofar iba aumentándose mucho. Moshe hablaba y Elohim le respondía con una voz. Descendió el Eterno sobre el monte Sinaí a la cima del monte. Llamó el Eterno a Moshe a la cima del monte y subió Moshe. Dijo el Eterno a Moshe, baja, advierte al pueblo para que no irrumpan, para ir hacia el Eterno para ver, y perezcan de ellos muchos. También los Coanim que se acercan para servir al Eterno, que se purifiquen y que no suban para que no extermine de ellos el Eterno. Y contestó Moshe al Eterno, no podrá el pueblo subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste diciendo, fija límites en el monte y conságralo. Entonces le dijo a él el Eterno, anda, baja y subirán tú y Aarón contigo. Pero los Coanim y el pueblo que no irrumpan para subir al Eterno para que no los extermine. Bajó Moshe al pueblo y se los refirió. Porque aún aquí los Coanim no podían acercarse igualmente como Moshe. Y Aarón podía subir un poquito más, pero tampoco era exactamente donde Moshe tuvo el privilegio, el honor, la gran bendición de subir directamente dentro de la nube. Y sabemos que luego cuando comienza a darle los planos del Mishkan, que una vez él entra a la nube como tal, que él pasa a otra dimensión, él pasa a la dimensión de la eternidad, él pasa a la dimensión donde él pudo ver el templo que está en el cielo. ¿En qué parte del cielo? Yo no sé, pero en algún sitio. O sea, fue un portal, eso sirve de un portal que él pasó de esta dimensión física de nosotros aquí en la tierra a la dimensión de Hashem. Que eso, no sé, para mí es una cosa inmensa, increíble, cómo Moshe tuvo ese honor, ese gran honor. Anyway, capítulo 20. Habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy el eterno Elohim tuyo, que te he sacado de la tierra de Egipto de casa de esclavos. De nuevo, aquí comienza el pacto. Aquí comienza lo que llamamos la Torah, pero que en sí es el pacto. Y lo que Hashem está haciendo es algo completamente innovador, algo nuevo, que no se había visto nunca en el antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque es concepto nuevo de la relación de Elohim con el hombre. Ningún otro Dios había hecho pacto con un pueblo, menos en una revelación pública. Recuerden que ellos entendían que los dioses solamente se comunicaban con los reyes, con los faraones y con gente exclusiva, con los sacerdotes, pero con la gente común, y mucho menos, acaban de ser, habían sido esclavos, mucho menos con esclavos. Por lo tanto, aquí Hashem está haciendo algo completamente nuevo, que no solamente se comunica con el pueblo, con la humanidad, con su pueblo Israel, sino que lo hace públicamente, es para todos, desde los más grandes a los más pequeños, desde los más con estatus rico, poderoso, al más humilde. Además, las estipulaciones dadas por Elohim también son leyes para el pueblo. Son aspectos éticos, sociedad justa, honrar al individuo como imagen de Elohim. E incluye a la nación completa. Incluye a la nación completa.
Y este pacto, como les había dicho anteriormente, está formulado en el formato de un tratado o un pacto entre un soberano, sucerín y vasallo. Y esto consiste de varias partes. Vamos a ver que la primera parte se le llama preámbulo, que es identificar al dador del pacto y sus títulos, que aquí Hashem se presenta como el que lo saca de Egipto de esclavitud, de opresión. Número 2, un prólogo histórico, lo que el soberano ha hecho para que respondamos a su pacto. O sea, yo hice esto por ti y yo lo que te pido es que tú respondas y aceptes mi pacto. Número 3, estipulaciones del pacto, lo que el vasallo necesita hacer para mostrar su lealtad y fidelidad al soberano. Número 4, testigos, que sabemos que en este caso los testigos son los cielos y la tierra. Número 5, las bendiciones en base a la obediencia y las maldiciones en base a la desobediencia. Número 6, va a haber un lugar específico donde se va a depositar el pacto que usualmente era depositado en el santuario y una copia para el rey. Pero aquí en este caso el rey y el Elohim, el Dios, es el mismo. Por lo tanto, esto va a estar puesto en el Mishkan, en el santuario. Y por último, la ratificación del pacto, que el pacto tiene que ser ratificado con sangre. Así que volvamos. No habrá para ti, verso 3, no habrá para ti ídolos ajenos delante de mí. No harás para ti imagen esculpida, ni ninguna figura de lo que está en el cielo por encima, o lo que está en la tierra por abajo, o lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellos, sino servirás, porque yo soy el eterno Elohim tuyo, Elohim celoso, que toma en cuenta el pecado de los padres sobre el de los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación a los que me odian. Y hago merced a miles para con los que me aman y los que cuidan mis preceptos. Recuerden que aquí está hablando Hashem en contra de la idolatría. Si le vamos a servir y hacer pacto con él, es con fidelidad y lealtad exclusiva a él, porque él es celoso, como lo es en un matrimonio. O sea, tú me perteneces y yo te pertenezco. Todo lo que tenga que ver con idolatría no es aceptado, porque a Hashem le debemos fidelidad y lealtad por lo que él ha hecho por nosotros. Dice, no pronunciarás el nombre del Eterno Elohim tuyo en vano, porque no dejará limpio el Eterno a quien pronunciare su nombre en vano. Recuerden que los juramentos eran hechos en nombre de los dioses, y si se usaban el nombre de Hashem y uno no cumplía con el juramento que hacía, a quien pone en vergüenza es a Hashem. Cuando habla de que toma en cuenta los pecados de los padres sobre los hijos en términos de idolatría más bien, porque si en una generación había idolatría y nadie se levantó en contra de eso, pues entonces tanto el que lo hizo como el que viene a hacerlo reciben castigo. Porque en el pacto no es permitido la idolatría, porque es como si fuera un adulterio espiritual. Si una persona, después que hace pacto con Hashem, comete idolatría. Porque dice de aquellos que le odian. Recuerden que los términos odiar y amar en aspecto de pacto no tiene que ver con emociones, tiene que ver con fidelidad y lealtad. Si odias es porque no estás en pacto, rechazas el pacto. Si amas es porque estás en pacto y aceptas el pacto. ¿Sí? En esos términos que Hashem está hablando de odio y de amar. Por eso dice, hago merced a miles para los que me aman, o sea, que aceptan mi pacto, me son fieles y leales. Y los que cuidan mis preceptos. Verso 8. Aquí comienza, entonces, ¿qué tenemos? Que los primeros 4 mandamientos o dichos o palabras, le llaman las 10 palabras, los 10 dichos, algunos dicen los 10 mandamientos, tienen que ver nosotros, nuestra relación con Él. Y luego cuando habla de los padres y con el resto de las personas, es nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo, con nuestros padres.
porque vamos a ver cuando dice que honra a los padres es porque los padres son ese enlace entre Hashem y los prójimos, porque los padres son socios con Hashem en la creación, al uno nacer de los padres, y los padres son los que instruyen para que conozcamos a Hashem y seamos justos y rectos para con el prójimo. O sea, ese punto intermediario entre Hashem, entre la Torah y la sociedad. Pero aquí dice en el verso 8, recuerda el día Shabbat para consagrarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Y el día séptimo, el Shabbat, para el Eterno, Elohim tuyo, no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus bestias, ni el prosélito que está en tus portones. O sea, el Shabbat es para el Eterno. Porque en 6 días hizo el Eterno al cielo, a la tierra, al mar y todo lo que hay en ellos. Y descansó en el día séptimo. Por eso bendijo el Eterno el día Shabbat y lo consagró. Es el único día de la semana que le da nombre, que lo bendice y lo consagra. Porque dice que es el día en que él descansó y sabemos que no fue que se sentó a tomarse un juguito y bajo una sombra. Se sentó a reinar la creación que él acaba de crear. Con respecto a el Shabbat, recordar que hay que consagrarlo. No trabajarás, o sea que no es un día para uno hacer lo que uno quiera o para beneficio de uno en el sentido de dinero o de trabajo. Es para dedicarle a Hashem porque Shabbat es para él. Es el día que ha bendecido y consagrado. Es el día en que se proclama la soberanía de Hashem como creador de todo. Representa justicia socio-religiosa, porque introduce el concepto de una semana de 7 días con descanso para todos. En el antiguo Medio Oriente y en el tiempo de Egipto, eso no existía. La gente trabajaba y trabajaba y trabajaba y tenían que pedir permiso para ir a adorar sus dioses, y si Faraón los dejaba ir, podían ir. Pero ahí no había fin de semana, ahí no había vacaciones, ahí era trabaja, trabaja, trabaja. Entonces este concepto, es más, hablan de que habían semanas de 10 días. Así que cuando Hashem habla de una semana de 7 días y que el séptimo día es para que todos descansen, incluyendo los animales, incluyendo los esclavos, los pobres, los ricos, es todo el mundo, eso nunca se había visto. Eso nunca se había visto. Por lo tanto, Hashem introduce algo que no era conocido en aquel entonces, es algo innovador. Imagínense, día de descanso para todo el mundo. Recuerden que al israelita, mientras estuvo como esclavo, no tuvieron descanso alguno. Y otra cosa que hay que entender, que mucha gente piensa que los egipcios vivían bien. Los únicos que vivían bien era Faraón, su familia y los sacerdotes que eran parte de su corte oficial. Los demás, básicamente, eran esclavos, porque vivían en pobreza, vivían con casi nada. Si trabajaban la tierra, tenían que pagar tributo. De todo lo que tenían que pagar tributo. Y tenían que trabajarle a Faraón. Había ya, de parte del gobierno de Faraón, la gente tenía que trabajar para las construcciones de edificios, de pirámides, de tumbas. O sea que la gente básicamente trabajaba para Faraón. Y no existía nada más. Por lo tanto, el pueblo de Israel es un reflejo de lo que realmente ocurría con el resto de la sociedad de Egipto. Por eso cuando Israel sale, tanta gente se van con ellos. Porque dicen, no podemos seguir así. Este faraón ni le importamos, destruyó la tierra, no tuvo consideración, por lo tanto, nos vamos. Así que el concepto de Shabbat es único.
Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno, el tuyo, te entrega. De nuevo, honrarlo cuando están ancianos, asegurarse de que tienen que comer, de que son cuidados, de que si tienen algún problema de salud, de atenderlo así como nos atendieron a nosotros cuando bebé, en nuestro crecer. O sea, jamás ni nunca uno puede pagar a los padres lo que ellos hicieron por uno. Pero sí tenemos que honrarlos, cuidar de ellos, asegurarnos que están bien, que darle honor aún, sobre todo recuerden que para este tiempo darle una funeraria llena de honor, o sea, asegurarse de que eran enterrados, de que vivieron su vida bien, de que no les faltó nada, es muy importante, o sea, y es un mandamiento, o sea, es un mandamiento, asegurarnos de que ellos estén bien todo el tiempo. Dice, y uno de los comentarios que estaba leyendo, recuerden que en esta porción hay 17 mandamientos, de los cuales 3 son positivos y 14 son negativos. Y hacemos uso del Taryag Mitzvot. Taryag Mitzvot, está el libro. Yo lo tengo en libro en inglés, pero recuerden que ese PDF está disponible en Telegram, disponible a todo. Lo pueden descargar, lo pueden estudiar, está en español. Es importante que se vayan leyendo, aunque yo sé que los del camino, del grupo de los del camino, están haciendo estudios de los mandamientos uno por uno o en grupito, que también es importante que conozcamos, que entendamos, porque aquí nos explican ¿a qué se refiere eso de honrar a los padres? ¿A qué se refiere realmente de no cometer idolatría? ¿A qué se refiere realmente cómo celebrar y hacer el Shabbat? O sea, todos son mandamientos que necesitamos entender y conocer porque esto es la base, porque recuerden que de aquí salen un total de 613. 613. Y estos 10 son como las categorías y dentro de esas categorías, cada una de esas categorías, van a ir cayendo los demás mandamientos hasta un total de 613. Y ahora vamos a ver mandamientos de cómo comportarnos con nuestro prójimo. Ya hablamos de cómo hay que comportarse con los padres. Verso 13 dice, no asesinarás. O sea, el matar es en términos de no asesinar al inocente. No cometerás adulterio. No robarás personas. Aquí está hablando de secuestro. En el sentido, porque el problema era que secuestraban a la gente y los vendían como esclavos o lo usaban como esclavos. Lo que vemos hoy, el abuso de tráfico humano. O sea, eso está completamente prohibido. No atestiguarás contra tu prójimo testimonio falso. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su toro, ni su asno, ninguna cosa de todo lo que es de tu prójimo. Es interesante que la definición que da aquí lo de los mitzvot es que codiciar es un deseo con intención de adquirir lo deseado. Codiciar es un deseo con intención de adquirir lo deseado. O sea que si lo codicias, vas a hacer todo lo posible por asegurarte de que eso caiga en tus manos. Y el problema es que eso conlleva asesinato, a secuestro, a hacer cosas que aquí ya Hashem dice que no se hacen. Y número 2, si tú codicias algo es porque tú no estás satisfecho con lo que Hashem te ha dado. Tú piensas que Hashem no te ha provisto lo que tú necesitas. Y eso es completamente erróneo. Hashem sabe de qué tenemos necesidad y qué realmente merecemos que Él nos dé. Todo el pueblo veía los sonidos. Todo el pueblo veía los sonidos, las llamas, la voz del cuerno y al monte humeando. Vio el pueblo, se movieron y se pararon de lejos y dijeron a Moshe,
Habla tú con nosotros o iremos, que no hable con nosotros Elohim, porque quizás moriremos. Entonces dijo Moshe al pueblo, no teman, porque para elevarlos se reveló Elohim, y para que esté su temor sobre vuestros rostros, para que no pequen. Separó el pueblo de lejos, y Moshe se acercó a la tiniebla donde estaba la manifestación de Elohim. Dijo el Eterno a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, ustedes vieron que desde el cielo hablé a ustedes. No harán conmigo ídolos de plata e ídolos de oro no harán para ustedes. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus shelamim, tus ovejas y tus vacunos. En todo lugar que haré recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Cuando un altar de piedras harás para mí, no lo construirás con piedra labrada, porque si tu espada levantas sobre él, lo habrás profanado. No subirás por gradas sobre mi altar, para que no descubras tu desnudez sobre él. O sea, que no se puede hacer ninguna imagen que represente, que creemos que representa a Hashem. Hashem ni tiene cuerpo, ni tiene forma. Hashem es Hashem. Y de nuevo, yo siempre he dicho que a la que uno trate de pensar cómo es Hashem, de formular cómo es Hashem, lo está limitando y Él es eterno e ilimitado, infinito. No hay forma de escribirlo, no hay forma de imaginarlo. Por lo tanto, cualquier imagen que se haga, porque recuerden que en este tiempo hacían imágenes representando a sus dioses y ellos creían que esos dioses entraban a esa imagen, moraban en esa imagen, entonces ellos vestían las imágenes, les daban comida, agua, los bañaban, los vestían. Y sabemos que no es así. Entonces Hashem dice, conmigo no van a hacer como hacen los demás con sus dioses. No hagan imagen de ninguna forma porque yo hablo muy directamente con ustedes. Yo soy muy directo en lo que quiero, en lo que pienso y lo que espero de parte de ustedes. Así que una cosa que estaba leyendo hoy que me estuvo interesante es que el comentarista, que es el rabino Jonathan Sacks, o Jonathan Sacks, S-A-C-K-S. Un rabino lamentablemente murió hace poco, hace 2 o 3 años atrás, un hombre muy educado, un hombre extraordinario como expositor de la palabra, de la Torá, del Talmud, un hombre muy inteligente, con un talento para comunicarse, con un talento para describir la palabra, muy hábil. Me encantaba escucharlo y todavía, pues lógico, quedan sus videos y sus libros. Y muchos de sus libros han sido traducidos al español. Si usted tiene la oportunidad de leer algo de él, de nuevo, el rabino Jonathan Sacks, S-A-C-K-S. Él está haciendo hizo un comentario respecto a los patrones que se ven que se repiten en la Torá. Y él relaciona que ya esto de lo que ocurrió con el pueblo de Israel, de la esclavitud, además de que Hashem ya le había dicho a Abraham que iba a ser así, que él dice que en la vida de Abraham y en la vida de Jacob ya eran un preludio a lo que iba a pasar el pueblo de Israel. Porque él dice que Abraham, cuando estuvo en la tierra, hubo una hambruna y tuvo que ir a Egipto. Y sabemos que cuando Jacob estaba con sus hijos, hubo una hambruna y tuvo que ir a Egipto. Abraham vivió en Egipto por un tiempo y los israelitas vivieron en Egipto también por un tiempo, que sabemos que supuestamente unos 400 años y como 210 de esclavos, algo así. Y sabemos que a Sara, él le dice
vas a pasar como mi esposa, perdón, como mi hermana, para que no te maten. Y tú vivirás. Y con respecto al israelita, cada niño varón que nacía era tirado al mar, pero las niñas eran dejadas vivir. Como a Sara, él le dice, di que eres mi hermana para que no me maten y tú puedas vivir. Sabemos que el faraón del tiempo de Abraham, cuando él toma a Sara, ocurren unas plagas, y también cuando el pueblo de Israel está en Egipto, ocurren las 10 plagas. Cuando Faraón le dice a Abraham que descubre que ya no es Sara, es su esposa, no es su hermana, le dice que se vaya y que se lleve lo que necesite con él. Sabemos que los egipcios también le dicen al pueblo, váyanse, llévense todo y déjenos vivir. Sabemos que Abraham se hizo muy rico, engrandeció con mucha riqueza, y sabemos que el pueblo de Israel sale con muchas riquezas cuando el pueblo de Egipto lo deja ir. Entonces Dante y hace la pregunta, ¿por qué el pueblo de Israel tuvo que pasar lo que pasó? ¿Y por qué el propósito de que Hashem le diera la Torá? Y explica que el propósito de darle la Torá y el propósito por el cual el pueblo pasó lo que pasó era porque para que ellos supieran en carne propia realmente el tipo de reino o de nación que Hashem quiere establecer. Y cuando él le está dando la Torá, si uno mira bien, la base de la Torá es justicia y rectitud, Sedaka y Mishpat. Sedaka y Mishpat, que es un tema que continuamente vemos a través de la Torá y que comenzó con Abraham. Vayan por favor a Génesis 18, verso 19. Génesis 18, verso 19. En Génesis 18, verso 19, y aquí cuando Hashem está haciendo pacto con Abraham, le dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, tenemos que enseñarle a nuestros niños, a nuestras generaciones, que guarden el camino de Hashem. ¿Y cuál es el camino de Hashem? El camino de Hashem es hacer sedaka y mishpat. Aquí tienen justicia y juicio. Es sedaka y mishpat. Rectitud y juicio justo. Para que haga venir Hashem sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Comenzó con Abraham y continúa con Israel y continúa con cada uno de nosotros. ¿Por qué es tan importante la sedaka y mishpat, la rectitud y la justicia? Vaya por favor al Salmo 89, verso 14. Salmo 89, verso 14. De esto he hablado otras veces, pero nunca está de más repetirlo. En el Salmo 89, verso 14 dice, justicia y juicio, sedaka y mishpat son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad, Gesed y Emet, van delante de tu rostro. Sedaka y mishpat, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Misericordia aquí en el hebreo es Gesed. Recuerden que Gesed significa la fidelidad y lealtad al pacto. Vayan también por favor al Salmo 97, verso 2. Salmo 97, verso 2 dice, nubes y oscuridad alrededor de él, como en el monte Sinaí. Justicia y juicio, sedaka y mishpat son el cimiento de tu trono.
Entonces el propósito de que el pueblo de Israel pasara por lo que pasara y en el monte Hashem le provee de la Torá, de estos mandamientos, es para que caminen en Sedaka y Mishpat, que es justicia social y legislativa. Porque la Torá, los mitzvot, lo que Hashem está pidiendo es contracultural. Si estudiamos bien y vemos bien, lo que está diciendo aquí Hashem va en contra de la cultura de todas las naciones alrededor en aquel momento. Es más, hasta hoy día. Porque Hashem lo que quiere es que con estos mandamientos, con esta Torá, con este pacto, Israel haga contrario a Egipto. Y las otras naciones donde domina la injusticia, la opresión, la desigualdad y no existía consideración de la dignidad humana. Por lo tanto, el propósito es establecer una sociedad justa, donde Hashem es el ejemplo de justicia y rectitud, de Sedaka y Mishpat, porque es amor a Él y amor al prójimo. Justicia, rectitud, honrar, ayudar. No es oprimir, ni que hayan quienes se creen más que los demás, que son tan ricos que los demás no valen nada. Y vemos en muchos gobiernos, tiranos, presidentes, que hacen igual como hizo Faraón. Ustedes están para servirme a mí y ustedes no valen nada y yo hago con ustedes lo que me dé la gana. Y eso no es así. Con Hashem, el reino de Hashem, por eso le habla de un reino, una nación santa y un reinado de Kohanim, sacerdotes. Porque el propósito es llevar la justicia y la rectitud de Hashem. Porque cuando Él creó todo lo que creó, Él lo creó con amor para nosotros, para que haya orden, para que haya shalom, para que vivamos todos en un ambiente que lo honre a Él, que Él sea el centro de nuestras vidas y todo lo que hacemos alrededor es para fomentar justicia y rectitud, para fomentar shalom, para fomentar los cimientos del trono de Hashem. Y si uno estudia bien, vemos ese patrón que se repite una y otra vez. Y era de lo mismo que hablaba Yeshua. Yeshua no hablaba nada contrario. Que el propósito es establecer la justicia y la rectitud de Hashem. Así que es importante, busquen por favor el Taryag Mitzvot. El que quiera el libro en inglés, Amazon lo tiene. Lo pueden comprar usado, que muchas veces es lo que yo hago, los compro usado para que muchas veces están nuevecititos. Pueden conseguir ahí o el PDF que se encuentra en nuestro grupo de Telegram. Está disponible ahí para todas las personas que quieran descargarlo y estudiarlo. Y también recuerden que el libro de Koren Tanakh, de la tierra de Israel, el tomo de Éxodo, está por la casa Koren, el tomo, el recurso que más estoy usando para los estudios, porque ahí habla de todo, geografía, arqueología, historia, fauna, todo está relacionado con las porciones. Así que me parece que eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Recuerden que son 17 mandamientos. Por favor, si tienen la oportunidad de estudiarlo, de buscar más información, por favor, háganlo. De nuevo, la Torá es un código que demanda responsabilidad tanto individual como de la comunidad. Somos responsables como individuos y también somos responsables como comunidad. ¿Qué es lo que Hashem quiere enfocar? Responsabilidad, rectitud, justicia en medio de su pueblo
para ser ejemplo a los demás, y sabemos que eso es lo menos que hay hoy día en la tierra, lamentablemente.